Tenemos el campo de, o sea, ejemplo de aplicación de lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí. El campo de velocidades de un fluido viene dado por las siguientes componentes cartesianas. U igual a I menos 0,4 por X, V es igual a menos X más I por 1 menos X cuadrado menos 2I cuadrado, W, es decir, la componente X de la velocidad, componente Y, componente Z igual a 0. Todas las magnitudes y coeficientes, es decir, que cuando veáis 1, están expresados en unidades del sistema internacional. Sabemos que la densidad del elemento de fluido que se encuentra en el instante t igual a 0, en las posiciones de coordenadas 0, menos 1, 0, es 1 kilogramo dividido por metro cúbico. ¿Vale? Fijaos, me están dando el campo de velocidades, me están diciendo, fíjate, así como diciendo, de todos los elementos de fluido te vas a fijar el que se encuentra en el instante t igual a 0 en la posición 0, menos 1, 0. Y te dicen cuánto vale el valor de la densidad. Ahora ya podéis ir a por el Dodotis. Ahora, nada, es una broma. Hallar, ya diréis, no te preocupes que tú lo tienes más cerca, que mi edad es más avanzada y termina uno, empieza con el Dodotis y termina con el Dodotis. Eso, si hay suerte, iba a decir, si no, pues no llegaremos a eso. Hallar su posición después de transcurridos, ahí me falta. Hallar su posición después de transcurridos 6 segundos y representar la trayectoria seguida. O sea, suave, ¿no? Lo primero es que te están diciendo, halla la trayectoria. Determinar su densidad después de 1 segundo. Determinar su densidad después de recorrer 2 metros a lo largo de su trayectoria. ¿Os suena, no? Lo de los 2 metros. Vale. A ellos les tenía que haber sonado también. A ellos y ellas. Hallar en qué posición se encuentra cuando su densidad aumenta a 50 kilogramos por metro cúbico. Ahí ya hay que ir a por el Dodotis de noche. No. Si uno dice, va. No dice, pues vamos, oye, no hay que, vamos primero a por lo fácil y luego se irá viendo. La resolución correcta, o sea, esto, como veis, es un... Y ahora lo tengo, sí que lo tengo resolución. 40%. Por lo primero, hay que ver al enemigo. Se trata de un campo vectorial de velocidades bidimensional en el plano XY, para que podamos... O sea, que esto no es necesario, pero se tarda 1 segundo y así uno sabe de qué va la cosa. Y así, pues, impresiona al profe, si eso, dice, pues, mira, por lo menos sé dibujar esto. ¿Es estacionario? Si dices que es estacionario, pues has entendido lo que significa que es estacionario. En ningún momento en el enunciado lo decía. Por lo que las streamlines, path lines y strict lines son las mismas. Bien, representación de las líneas de corriente. Eso es lo que yo digo, no te lo han preguntado, pero se lo dices, por si acaso hay suerte y le da valor. Nada, tenemos eso. Esa es nuestra... Es decir, que por aquí todos los elementos de fluido son las streamlines, pero son las path lines. Es decir, que este elemento de fluido que decía 0, menos 1, 0, ¿no? O sea, 0, menos 1, pues este por aquí. Sé que se va a mover haciendo esa. ¿Cuánto? Pues depende de cómo de rápido se mueva. Hallar su posición después de transcurridos 6 segundos y representar la trayectoria seguida. Podemos integrar, por eso era con el ordenador, y así uno no necesita preocuparse de si sale o no sale a mano. Podemos integrar numéricamente a partir del campo de velocidades la trayectoria en función del tiempo que sigue el elemento de fluido que se encuentra inicialmente en la posición indicada. Tiempo de integración, puedes poner más, pero ¿para qué necesitas si solo me preguntas 6? Rack. Y entonces, las ecuaciones del movimiento, está diciendo cómo es la velocidad, que empieza a condiciones iniciales x0 y menos 1 en t igual a 0, t igual a 0. Integra para xy. Rack. Posición después de 6 segundos, le he llamado pt6. pt6 le llamé a la solución xs y s. Pues es simplemente, tienes la función, tienes todo. Tienes también el error numérico, ¿eh?
O sea, que ahí estamos pensando que todo eso que sale ahí es exacto, y bueno, ahí es donde vienen los problemas. Pues nada, representación de la trayectoria del elemento de fluido. No te lo piden, pero bueno, queda bonito. Para una triple. Vamos a por lo segundo. ¿Alguna duda sobre eso? O sea, que repetir un poco lo que hemos hecho estos días. Por si acaso, determinar su densidad después de un segundo. Aquí nos preguntan por las variaciones de densidad de un elemento de fluido, derivada material, ahora viene, derivada material o sustancial de la densidad, utilizaremos la representación lagrangiana de la ecuación de continuidad. Lo que acabo de poner en algún momento, y espero no haberlo borrado, bueno, un poco lo he borrado. Es decir, todavía el enunciado no dice es compresible o incompresible. No lo dice. Es decir, que si yo ahí digo supongo que, lo tengo que demostrar. Si me preguntan por la variación, es decir, que podría haber sido malo o de tal manera que el fluido fuera incompresible. Y entonces la respuesta es inmediata. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo es la divergencia del campo de velocidades? Es decir, que teníamos ahí la derivada de ρ con respecto a t igual a menos ρ divergencia. Esto es lo que tengo. ¿Perdón? Si es incomprensible, claro, es decir, que ahí yo cojo ese, viendo ya, fijaos, viendo las líneas de corriente, ahí ¿qué pensaríais? ¿Que es incompresible o compresible? Otra vez, tengo que volver a mostrarlo, por si no. ¿No veis? Ahí tengo, parece que no, se está metiendo por el agujero ese que hay ahí en 0, 0, que no hay, claro, no hay ningún agujero, no hay ningún sumidero. El problema si no nos lo tendría que decir, que hay un sumidero y tendría que tenerlo en cuenta en la ecuación de continuidad. Pero como no lo hay, uno dice, pues se van juntando cada vez más, es decir, se van apretando más. En principio, uno debería pensar de manera lógica que ahí se va a aumentar la densidad. Así, visto rápidamente. A veces la intuición engaña, sobre todo porque en ese dibujo crea líneas de corriente, no es un número constante. A ver si os dais cuenta. Aquí, por ejemplo, veis cómo está creando, por ejemplo, en puntos por aquí empieza a crear nuevas líneas de corriente. Intenta que quede bastante homogéneo el dibujo. Es decir, que no puedo ver claramente, no tan claramente como uno desearía, si las líneas se están juntando o se están separando. Eso me estaría diciendo si se están apretando o no se están apretando los elementos de fluido. ¿Por qué los elementos de fluido que están en el centro salen hacia afuera? En vez de... Bueno, pues está saliendo... bueno, en este, espera a ver, está así, fum, fum... no, entra por aquí, entran todos. ¿Y si hubiese uno en el medio, que sale y luego vuelve a entrar? Bueno, eso es lo que te quiero decir, que en principio eso es por las líneas que está creando. O sea, las dudas que puedas tener, si queréis os dejo queréis que os deje luego que suba este ejemplo, no hay problema. No sé qué precio poner. Vale, no, es una broma. Entonces, volvamos otra vez. Entonces necesitamos, ahora entendéis, necesitamos calcular la divergencia del campo de velocidades y ahora viene una cosa que uno no ha entendido. ¿Sois? ¿Qué es? A ver, que es darse cuenta de esto. Uno lo tiene delante y dice, me lo aprendo de memoria. Vale, pero ahora llego yo y digo, a ver si es verdad que la memoria te funciona. Porque uno dice, pero esto es la representación lagrangiana. Es decir, que esto, ¿dónde lo estás evaluando? ¿Dónde? ¿En todos los puntos del espacio? No. No en todos los puntos del espacio. ¿En qué? ¿En un punto del espacio? Tampoco. En los puntos correspondientes a la trayectoria del elemento de fluido. ¿Habéis visto? No todos los puntos. ¿A mí qué más me da? En otros, o sea, vamos a ver, si esta es la trayectoria, imaginaos, ¿no? De ese elemento de fluido que se encontraba ahí inicialmente.
A mí, ¿para qué? A mí, ¿qué más me da saber cómo es la divergencia en ese punto? Sí, por ahí pasará otro elemento de fluido, pero es que te he preguntado este, no otro, este. Es decir, que ni este punto, ni este punto, ni este punto, sino este, todos los puntos, porque todos me van a decir cómo está cambiando a lo largo del tiempo. Cómo es, además, fijaos, todavía más fino, cómo es en cada punto de la trayectoria, en cada instante de tiempo. Claro, ahí tenemos una cosa, que es un campo estacionario. Es decir, que eso va a ser independiente del tiempo. Pero imaginaos que yo le cuelo ahí, en el campo, un término explícitamente del tiempo. Entonces ya hay que afinar, es decir, estás fijándote, estás haciendo el cálculo de la divergencia en los puntos de la trayectoria, es decir, en cada instante de tiempo, en el punto considerado. Cambia naturalmente la divergencia con el tiempo. No en este caso, en un caso general. ¿Vale? Claro, la velocidad depende. La divergencia en cada instante de tiempo cambia porque cambia el campo de velocidades. Si cambia el campo de velocidades, cambia, en principio en general, cambiará cómo es la divergencia. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Lo veis? O sea que estoy expresando aquí que si v depende explícitamente del tiempo, pues si yo hago el cálculo de esto, pues va a tener una dependencia naturalmente de cómo es todo ello, en qué punto del espacio y en qué instante de tiempo. En este caso, como esto no depende del tiempo, no depende del tiempo. Vale. Entonces ahí tenemos necesitamos calcular la divergencia del campo de velocidad a lo largo de la trayectoria del elemento de fluido. Calculo la divergencia en todo. Ahora uno dice, pero me estabas contando que era solo en... Quietos, paraos. Eso es en todos y ahora escojo. ¿En qué? La divergencia en general tiene esta forma. 0,6 menos x cuadrado menos 6y al cuadrado. Es un escalar. Y ahora cojo la derivada material de ρ con respecto al tiempo es igual a menos ρ por todo este tocho evaluado en qué puntos. En los puntos, ahora es donde viene aquí el... Esta es la ecuación de continuidad. La derivada, fijaos que aquí puedo utilizar prima, porque es un elemento de fluido, solo depende sus características del tiempo. No depende de otra cosa. Ya he marcado uno. Por lo tanto, al ser una función de una sola variable, pues puedo utilizar la prima. Igual a menos ρ, todo ello depende del tiempo, claro. Menos ρ por, y ahora digo, la divergencia, ¿cuánto valía? Lo que he calculado aquí, ¿en qué puntos? En los puntos de la trayectoria. ¿Veis? XS y S era la solución a la trayectoria. Condición inicial, que le he dicho que valga 1 kilogramo por metro cúbico. Dime cuál es la incógnita, ρ, una ecuación, una incógnita, porque esto ya no es una incógnita, la trayectoria es un dato que he obtenido yo de resolver las líneas de corriente. ρ, desde t igual a 0 a t, me dijo un segundo, ¿no? ρ de 1, ¿dónde está el ρ de C? Aquí, jopelines. ρ s, que le llamo la solución, 14,6836. 14, casi 15 veces más. ¿De acuerdo? Era 1. O sea que se ha comprimido, ¿eh? Se ha comprimido un montón, iba a decir. Bueno, esto que podíamos haber introducido la divergencia dentro de la resolución numérica. Sí, podríamos haberlo puesto aquí. Pero yo creo que queda más claro si lo hago fuera y lo meto dentro, pero efectivamente podía hacerlo también simultáneamente. Yo creo que queda más claro visualmente decir, ya tengo la divergencia, ya tengo la función de puntos en el espacio, en el tiempo, ahora escojo los puntos. Incluso podía haber puesto, fijaos, aquí con el, en vez de poner dip, pero eso ya es todavía, o sea, esto es simplemente, yo diría, esto es lo que hay que escribir, lo más sencillo. Luego que quieres ponerlo más bonito, pues lo pones más bonito.
Todavía más. Porque uno dice, es que has integrado primero la trayectoria. Podrías haberlo hecho todo de un golpe, es decir, simultáneamente la densidad y la trayectoria que sigue el elemento de fluido. Pues naturalmente. Metes todas las ecuaciones dentro de n de solve y ahora ya no tienes una incógnita sino ρxi o xi ρ. Y ya está. Esa es la densidad a lo largo del tiempo. Y ya veis cómo hace... Sí, o sea, a lo mejor esas cosas que veía vuestro compañero ahí son... Porque como veis aquí, ρ aumenta hasta casi 200, pero luego disminuye, no ha integrado más. Eso quiere decir que ahí tenías buena vista, probablemente. Pregunta tercera. Determinar su densidad después de recorrer 2 metros a lo largo de su trayectoria. Es como decir, volvamos al punto 1 con el refinamiento. A ver si, jopelines, ya me lo sacáis de una puñetera vez. Pues nada, necesitamos determinar, o sea, lo que ya os dijimos el otro día, ¿no? Un eventillo, que es lo más sencillo. Si no, hay que hacerlo con un fine rule luego. T2, 2,9, liquidado el asunto. Rho, ya tengo T, pues qué casualidad que ya lo había integrado para 23,67. Hallar en qué posición, otro refina, hallar en qué posición, ahora ya es, fijaos, si uno lo piensa, el grado de dificultad es equivalente a decir cuál es la posición después de 3 segundos a cómo es la posición después de 2 metros. El problema es el mismo. Antes te decía la densidad después de 3 segundos, o lo que fuese. Ahora decir cuál es la densidad cuando tienes una densidad, la posición. Es decir, te dicen qué densidad tiene, a ver dónde se encuentra. Y pues nada, tendrás que utilizar, ya tienes la función de la densidad en función del tiempo, encuentra el tiempo, lo metes en la posición y liquidad. Ahí lo hago con un fine root. Si no, lo podía haber hecho con un Juene event dentro del T 3,42, ¿no? o bien durante la propia integración. Que empieza a buscar suelto el perro en T igual a 1. Es un perro. Está olfateando la solución. ¿De acuerdo? Qué pena que os iba a decir cuánto olfateó el pasa que hay clases, si no todavía os apretaba y os comprimía un poco. Y un segundo. O bien durante la propia integración, lo que dije antes. Fijaos, ahora el dibujo, que si punto en rojo, que si tal, para cada una de las cosas. Y ya está. Bien, espero que os haya gustado. Os lo dejo.